Buen día para todos, gusto en saludarlos. Otro programa de UNASPO TV a través de la red, llegando a cada rincón de nuestro país, como siempre, con la información de primera mano, con el objetivo siempre fundado de la UNASPO de pelear por los derechos de cada uno de ustedes y, en definitiva, la mejor calidad de vida en una etapa de la vida muy especial, muy importante, que es esta cuando se deja la actividad laboral, pero que la vida continúa, ¿no? Y es un placer, como todos los domingos, estar junto a el secretario general de la UNASPO, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Buen día, estamos bien. Acá desarrollando las actividades de siempre en función de las necesidades, los intereses, los objetivos que perseguimos como UNASPO para resolver los problemas y las necesidades de llevar adelante una vida digna de las personas mayores, de los jubilados y los pensionistas. Daniel, la pasada semana se concretó lo que ya habías adelantado acá y en todos los medios que UNASPO tiene, esa presencia de una delegación de UNASPO en Torre Ejecutiva, presentando justamente, llevando una carta pidiendo una vez más la entrevista al presidente de la República. Efectivamente, el día miércoles pasado concurrimos allí la delegación con todos los miembros del Consejo Directivo Nacional de UNASPO que se pudieron hacer presentes allí en la Torre Ejecutiva, y donde, con sorpresa muy agradable, que hubo una concurrencia de un centenar, por lo menos, de compañeros y compañeras de las asociaciones que concurrieron allí a acompañar a la delegación, que tenía como objetivo entregar al presidente de la República nuevamente un memorándum que viene a ser, digamos, lo que fundamentalmente planteamos en el mes de julio, en otra nota que le presentamos, solicitando una entrevista por los temas que tienen que ver con los jubilados y los pensionistas. En aquel entonces, en julio, nosotros le decíamos al presidente, y decíamos en nuestra, como los oyentes y los televidentes recordarán, nosotros ya veníamos advirtiendo en aquel momento de que, según las pautas para los consejos de salario, la situación la veíamos compleja para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió, que un año nuevamente, otro año que los precios de los artículos de primera necesidad y los servicios y la atención a la salud han comportado un índice de precios al consumo que son caros y por encima de lo que ha sido el ajuste, que, como todos sabemos, el ajuste finalmente de todo el año pasado fue de 6.16%. Entonces, en aquel entonces presentamos aquella nota, y al igual que estábamos planteando la necesidad del ajuste a julio, tal cual se había venido planteando los últimos años, incluido los anteriores gobiernos y este gobierno, en el cual se había aplicado de una determinada manera, de tal de que permitiera lo que ha ido permitiendo, que es mejorar el ingreso de las personas que reciben ingresos mínimos, es decir, jubilaciones y pensiones. Allí nos explayamos en otros temas que tienen que ver con el plan Ivirapitá, que tiene que ver con cómo se ha pergeñado ahora nuevamente el plan Ivirapitá. En aquel momento todavía estaba a consideración del Parlamento la rendición de cuentas, y nosotros decíamos que queríamos que el plan Ivirapitá siguiera como hasta ahora, que hubiera soluciones, pero que el mismo fuera realista, es decir, que las personas que recibían el servicio no solamente recibieran una tablet, sino que además de eso recibieran el dinero necesario para poderse conectar y para el gasto de gigas para poderse conectar y no tener que pagar. Y nosotros ya estábamos advirtiendo por algunas cosas que habíamos tomado conocimiento de que la idea era recortar un poco ese servicio. Y entonces se planteaba que iba a haber un cambio. Y que ese cambio, primero que el servicio iba a depender
del BPS. Segundo, de que en lugar de una tablet que ya estaría superada según el criterio del entonces presidente del BPS, de que era mejor un teléfono inteligente, de que había que generar, digamos, lo que son redes relacionadas con la problemática de los jubilados y los pensionistas, es decir, y que había que hacer que la gente tuviera teléfono inteligente porque se pensaba de que era más adecuado a cómo iba evolucionando el mercado en este sentido. Lo que nosotros decimos primero, el teléfono es un instrumento chico. Tal cual. Y para verlo es difícil. No es lo mismo una tablet que la pantalla de un teléfono inteligente. Segundo, de que el teléfono inteligente, la gente se había acostumbrado a ese mecanismo y además porque la gente efectivamente había hecho uso de eso y era muy importante el que tuvieran el derecho de estar conectado, tuvieran el derecho a gastar gigas, es decir, sin pagar, es decir, teniendo un aporte hasta cierto punto, después había que pagarlo, pero que eso era muy importante porque la gente le era suficiente con lo que tenía. Y cuando se rompía la tablet, el sistema se lo agregaba. Ahora resulta que nos encontramos con que eso se ha ido transformando, pero en un sentido que va recortando el derecho a la persona a acceder a esto. Primero, el derecho a estar conectado. El dinero que está previsto presupuestalmente no alcanza para eso. Entonces, claro, hay muchos jubilados y pensionistas que de repente tienen esa posibilidad, pero no pueden. Si tú quieres recibir, en este caso un teléfono inteligente, te dan una orden, pero tú tienes que luego arreglar con la casa donde lo compras, que te den el teléfono, pues además de eso pagar una parte del valor del teléfono inteligente. Entonces, no hay gigas pago, hay que pagar por lo menos para una parte importante. Entonces no es el plan Ibirapita que nosotros queremos, necesitamos y que necesitan los jubilados y los pensionistas. ¿O no fue, Daniel, el original, no? No fue. Es decir, hubo un recorte, un achique de lo que es el servicio del sistema. Claro. Entonces esto va a limitar y entonces va a ir quedando de vuelta la gente por fuera del sistema digital, sin poder acceder a ese sistema. Entonces todo aquello que nosotros tanto valoramos, que era que la gente se pudiera conectar con la familia, que pudiera leer un diario, un libro, que pudiera conectarse con amigos y familiares y compañeros dentro de su lugar, de su región, de su pueblo, de su ciudad, o de un departamento al otro, o internacionalmente. Eso va a recortarse y eso no va a resolver el problema, pero además, ¿quién gana una jubilación o pensión mínima? ¿Cómo hace para acceder a pagar una cuota de un teléfono? Y después los gigas, ¿no? Y después pagar los gigas, pagar la conexión. Todas esas cosas son cosas que preocupan y que estamos allí permanentemente. Nosotros, todo eso que hemos venido planteando, que son conquistas y cada cosa esa que nos quitan, son cosas muy importantes para el jubilado y pensionista. Porque como siempre decimos, está la jubilación y la pensión, pero está también lo que tiene que ver con otras cuestiones que hacen al plan Ibirapita, que tiene que ver, vamos a ver qué pasa en esta reunión que vamos a tener el próximo miércoles con el director y el subdirector del plan de la Operación Milagro, del Hospital de Ojos, para ver cómo se va a seguir aplicando esa cuestión. Nosotros estamos muy preocupados, claro, porque en la entrevista con el presidente de ACE nos dijo, no, todo va a seguir, vamos a ampliar, vamos a diversificar, vamos a hacer de que en cada zona haya un hospital para poder hacer los procedimientos en un lugar y que la gente no tenga que viajar y todo eso, pero además lo vamos a ampliar para nuevos sectores. Entonces, nosotros, obviamente, que estamos de acuerdo en todo aquello que sea para mejorar. Sin duda. Ahora,
El problema que todo eso tiene es que después no empecemos con atrasos. Nosotros ya tenemos centenares de jubilados y pensionistas que se han inscrito pero que no son convocados a atenderse. Entonces va muy lento la atención. Entonces, si hay que agregar nuevos sectores que se incorporen al sistema, hay que hacerlo de tal manera que no se resienta los que, por otra parte, producto de la pandemia, hace 2 años que no hay pesquisas y solamente se han atendido cuestiones de urgencia. Estamos preocupados porque esto no es una pequeña cosa. Son más de 100.000 personas que se han operado por esta vía, se han atendido sus dolencias. Tiene que ver con cómo continúa todo esto, las pesquisas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como siempre, nosotros somos muy optimistas en cuanto a que hay que conversar, hay que explicar y esperemos que haya una respuesta a este tema. Es decir, tenemos todo el tema de una vieja reivindicación de ONASPO, que es que no se cobre tickets y órdenes para atender a la salud a las personas que ganan la mínima. Y entonces nos encontramos con que hay aumentos de los tickets, y tanto para los remedios como para la atención de la consulta, que son muy importantes en algunas mutualistas. Todo eso afecta, porque hace 2 años que la gente solamente se atendía fundamentalmente, y ahora empiezan a haber algunos datos que nos preocupan de algunas dolencias que son altísima la cantidad de personas que están esperando para ser atendidas y que ha aumentado de manera muy importante algunas dolencias propias de las personas mayores, que está siendo también motivo de mucha preocupación de los jubilados y pensionistas en general y de ONASPO y de las asociaciones, que somos quienes somos los portavoces de los compañeros. Dolencias, Daniel, que además, evidentemente, el paso del tiempo, hay enfermedades que son muy progresivas y el tiempo del adulto mayor no es... Efectivamente, como todas las cosas, ¿no? Lo mismo decimos con el tema de la jubilación y las pensiones. Nosotros decimos, ya es el 2.º año que perdemos calidad de vida, porque perdemos poder adquisitivo, porque el que gana bajas jubilaciones, baja cantidad de dinero, gasta todo. ¿Y en qué gasta? En aquellas cosas que más aumentan. Totalmente. Porque, a ver, ¿cuánto ha aumentado el combustible? 30%. ¿Cuánto ha aumentado lo que tiene que ver con la carne? ¿Cuánto ha aumentado el aceite? ¿Cuánto vale algunas frutas que son de estación? ¿Cuánto vale? Están muy caras. Y por lo tanto, vivir cuesta mucho más. Es decir, que uno va, compra y tiene para unos días y resulta que no alcanza a cubrir las necesidades del mes. El carrito cada vez menos lleno. Exactamente, y además se va agregando que todo empieza a armarse como una deuda que se hace muy difícil después de ponerse a rueda, después que empieza a pasar 1 mes, 2 meses. Y estamos, Daniel, en una época del verano que todavía la gente, la alimentación con poquito no la puede sobrellevar, ¿no? Efectivamente. El miedo es cuando empieza el frío y ahí empiece, por un tema lógico, el cuerpo pide una alimentación más fuerte y no se puede tener, ¿no? Y el cuerpo pide también que a tener una casa que esté abrigada, calefaccionada. Es muy cierto eso. Y el supergas, ¿a qué precio lo tenemos? Y no se atiende esta situación. Entonces, lo que tiene que ver por lo tanto, uno puede ver que además que contrariamente a tomar esas medidas, se han tomado medidas que son de resorte del Poder Ejecutivo, que son medidas administrativas, políticas administrativas, que tiene que ver con que las jubilaciones mínimas que recibían el ajuste de julio, en lugar de tomar, como se había hecho hasta ahora, incluso por este gobierno, de tomar el ajuste de julio, sumárselo a lo que se venía ganando, y sobre esa base que se cobra hasta diciembre de cada año, aplicar el ajuste de enero. En este caso, no se ha procedido de esa manera. Se cambió el decreto sacado por el Poder Ejecutivo
para que se pudiera pagar esta prestación, que aquello que se dio en julio era cuenta, ¿no? ¿A cuenta de qué? A cuenta del ajuste. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que la gente que ganaba la mínima en diciembre, cuando se fue a considerar lo de enero, se le retiraron los 243 pesos. Y el 6,16% se lo aplicaron sobre el valor anterior. Y eso determina que el ajuste para los que ganan la mínima, en definitiva, termina siendo de 4,44%. Es decir, menos que lo que... Está bien, se puede decir, se le adelantó. Bueno, nunca se había adelantado. Siempre se había entendido de que esto era algo que ha permitido ir mejorando la jubilación y pensiones mínimas y que es un proceso que tiene que continuar. Porque si no continúa esa jubilación y esas pensiones mínimas siendo atendidas de manera diferenciada porque son muy bajas y tienen que tener un complemento al aumento general que se lleva a cabo con todas las jubilaciones y pensiones, esa situación se va a deteriorar y entonces empieza una situación en la cual el índice de pobreza está marcado en 17.500 pesos y ahora la jubilación mínima y la pensión mínima quedó en menos de 16.000 pesos, no llega a 16.000 pesos. Por lo tanto, son temas que hacen esta cuestión. El otro tema que aplica esto y que es un problema tiene que ver con la forma de ajustar la BPC. La BPC se ajustaba según los precios al consumo, es decir, la inflación. Eso permitía que si la inflación subía, ¿no? Lo que se paga. ¿Por qué? Porque las jubilaciones y las pensiones son fijadas por BPC. Entonces, si una BPC son tres BPC, una jubilación, una pensión mínima, esos son tres unidades, que eso hacen la cantidad de dinero. Pero si eso, en un momento que los salarios están por debajo de la inflación, y en lugar de aplicarlo sobre el índice de precio al consumo, se aplica sobre el índice medio de salario, eso perjudica a dos bandas. Por un lado, la gente recibe menos de lo que debía recibir por jubilación y pensión mínima. Pero al mismo tiempo, aquellas personas que empezaban a pagar IAS, el impuesto a la seguridad social, que empezaba a hacerlo exactamente, tenían la posibilidad de hacerlo hasta los 42.061 pesos. Ahí empezaba a pagar. Pero ahora ya bajó a 41.312. Entonces hay más gente que va a empezar a pagar porque entra dentro, queda por fuera de la primera, queda por encima de la primera banda. Entonces, esto es complejo, pero yo creo que se puede entender. Si la BPC baja del valor de cada BPC, si son 3 BPC, .07 o .1, eso es una determinada cantidad de dinero que supera el que va imponiendo esto. Entonces, nos encontramos con que ahí también se pierde, ¿no? Y los que ya pagaban, por ese mismo efecto, los que ya pagaban IAS ahora van a pagar más de lo que venían pagando. Por lo tanto, son dos medidas que son resorte del Poder Ejecutivo, que ha sido incluida a través de dos decisiones que son a través de decreto realizadas por el Poder Ejecutivo, por la ministra de Educación, de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y naturalmente por el Presidente de la República y por el Poder Ejecutivo como tal. Por lo tanto, nosotros decimos, este es un tema que nos tiene que atender el Presidente de la República, para que nosotros podamos explicarle todos estos temas y a la ministra decirle, señora ministra, tal cual. En el mes de julio, en la actualidad, nosotros no estamos igual que antes de la pandemia.
hemos empeorado. ¿Por qué? Porque el ajuste de jubilación y pensión en general han quedado por debajo de la inflación, primera razón. Segunda razón, la forma de ajustar la BPC determina una rebaja de lo que se paga por jubilaciones y pensiones. Hay más gente que paga impuestos, pero además de eso, la otra medida que es que en lugar de dar un aumento real en el mes de julio, lo que se hace es decir que eso es a cuenta del ajuste de enero, perdemos aquella base poca, pero eran 243 pesos que ahí se aplicaba el 6%. En este caso no, y entonces tenemos una situación difícil. Entonces, nosotros creemos de que estos temas son suficientemente importantes, castiga a suficientemente cantidad de personas como para que nosotros ahora sí le pidamos al señor presidente ser recibido para plantearle en detalle toda esta situación, y esa fue la carta que entregamos, que entregó la dirección de NASPO, que fuimos hasta allí, hasta la torre ejecutiva, y comenzamos ese proceso que ya lo habíamos hecho en una vez anterior, porque ahora con todas las cartas vistas hacemos lo propio para obtener una respuesta. Una pausa, Daniel, Sí. Y seguimos compartiendo ONASPO TV aquí en la red.